Hola amigue, que escuchas Radio Tirso Libertaria. ¿Compones música? ¿Tocas en algún grupo de tu barrio? ¿Tienes una banda? Nos encantaría escucharte y poder reproducirla en nuestra emisora. Contacta con nosotros en el teléfono 692 7201.org. Hola, soy Matilde y esta es la mejor hora para escuchar Vive y Lucha en Radio Tirso Libertaria. ¡Salud! La anarquía es el punto luminoso y lejano hacia donde nos dirigimos por una intrincada serie de entes. Aunque el punto luminoso fuese alejándose a medida que avanzáramos y aunque el establecimiento de una sociedad anárquica se redujera al sueño de un filántropo, nos quedaría la gran satisfacción de haber soñado. Ojalá los hombres y las mujeres tuvieran siempre sueños tan hermosos. Esta es vuestra Radio Tirso Libertaria, una radio para todas las personas, una radio para la clase trabajadora, una radio donde tendremos diversos temas relacionados con la vida, la lucha social, los derechos laborales, la identidad social, los derechos laborales, la identidad anarquista. Continuamos con las emisiones en Radio Tirso Libertaria, vuestro programa donde podréis intervenir, plantearnos vuestras reclamaciones, preguntarnos vuestras dudas en derechos laborales y colaborar con nosotras. Dudas en derechos laborales y colaborar con nosotras. Ponemos a vuestra disposición el siguiente número para contactar con nosotros: 6927 20150, y nuestro mail para vuestras preguntas y sugerencias, Radio Tirso Libertaria, para vuestras preguntas y sugerencias, radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Tanto en el teléfono como en el mail podréis hablar con el equipo del programa para que lo que queráis, preguntas, propuestas de temas a tratar en los próximos programas, intervenciones de vuestras en directo o a través de WhatsApp, tratar en los próximos programas, intervenciones de vuestras en directo o a través de WhatsApp, mensajes de voz. Recordamos nuestro WhatsApp 692-7201-50150 y nuestro email radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Adelante, Óscar. Buenas a todos, hoy tenemos un tema muy interesante: las enfermedades mentales. Ya hablaremos de ello. Este fin de semana me he encontrado con alguien que vamos a entrevistar en esta emisora de radio. Os va a sorprender, como a él y a mí nos ha sorprendido un hallazgo que hemos hecho. Hemos encontrado en el Mar Muerto una maqueta de escorbuto, de los que están muertos, Juanma y Josu, y la hemos puesto en un radiocassette y hemos obtenido este tema. A ver qué os parece. ¡Felices Navidades sangrientas! En el suelo, pero a la misma altura, y todos los demás por debajo. La
de la esperanza, adolescentes bravos, cada vez más grande, siempre contra su cuerpo. No se preocupe, señor, no se preocupe, señor, botas su dolor. Quiero más drogas, o viene más dolor. Dolor en las venas, las lágrimas en los ojos, empieza la habilidad. Van a sacudir tu cabeza, y eso, van a sacudir tu cabeza, y eso empezará siempre. Madre mía, qué tema. Un tema que es una maqueta, todavía no está terminado, por eso se oye un poco así, pero es muy potente, clava en la aguja en las venas con lágrimas en los ojos. Madre mía, qué subidón, un gran tema, y lágrimas en los ojos. Madre mía, qué subidón, un gran tema. Y cuando dice vienen más drogas o viene más dolor, enfermedades mentales, también son enfermos. Vamos a seguir en Radio Tirso Libertaria, vive y lucha. Hoy os presentamos un tema apasionante, la salud mental, en el trabajo, en la vida, en la privación de libertad. Tiene que ver el estatus con la salud mental. Bueno, lo que tenemos claro es que el Estado, el poder, los políticos no se van a preocupar por los enfermos o los afectados por algún problema de salud mental. Y desde luego son voluntarios y son personas del pueblo los que cuidan, los que nos cuidamos unos a otros. Y en este caso tenemos con nosotros a Juan desde Valladolid, que es voluntario del teléfono de la esperanza, personas que llaman con graves problemas de salud mental. Entonces, dinos, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo va el tema del teléfono de la esperanza? Hola, buenas tardes. En primer lugar, contarte que es el 50 aniversario del teléfono de la esperanza. Ha sido este año. Es una organización, una ONG, y no tiene esa confesional, no hay religión. Sí que es cierto que la mayoría de la gente es mayor y tiene unas condiciones católicas o cristianas, pero bueno, en principio no es confesional. Muy bien, Juan, pues desde luego nosotros no tenemos ningún problema por la ideología o la fe que tenga cada cual. Nosotros los anarquistas respetamos mucho a todo el mundo, tenga cada cual. Nosotros los anarquistas respetamos mucho a todo el mundo, sus ideas, y lo que nos importa es la labor que hacéis. ¿Cuál es esa labor, Juan? Estamos implantados en toda Europa, en España en casi un 80% de las ciudades, y se nutre exclusivamente de voluntarios. Estos voluntarios tienen que hacer unos cursos para poder atender el teléfono, ¿vale? Y estar en forma, que les preparan nos preparan para saber escuchar. Claro, efectivamente, hay que tener algún tipo de formación para poder, digamos, ayudar a la gente que os llama, ¿verdad? Es una buena oportunidad para hacer un llamamiento a la gente que comprometida y que quiere hacer este tipo de voluntariado, para que se una a nosotros y que poder ampliar, ya que tal y como va el panorama, cada vez estamos peor. Hay muchísimas llamadas con la pandemia. Yo creo que ha sido un 30% más de las llamadas de años anteriores, muy sola. Claro, efectivamente, pues hacemos este llamamiento desde Radio Tirso Libertaria para que voluntarios se formen y colaboren con vosotros.
Claro, nosotros pensamos que la salud mental afecta a todo el mundo por igual, ricos por ricos. Si tienen un problema de salud mental, pues acuden a sus profesionales, psiquiatras, psicólogos, pagan su dinerito y mejoran o se curan. Sin embargo, la clase trabajadora no tiene esa oportunidad. ¿Es así? Nuestra labor es sobre todo escuchar algún tipo de problema, con lo cual pues en muchos de los casos, simplemente por el mero hecho de escuchar, pues ya no es que se le solucione el problema, pero sí que se le alivia. Yo no sé qué, pero hay mucha incomunicación. Más de un 20% que llama nos cuentan que no tienen con quién hablar, que se encuentran muy solos, y la verdad es que en un país así es imposible de poder solucionar nada de nuestro país, ya que la mayoría se esconde para no salir y está oculto. Tampoco los gobiernos ni han hecho nada por darlo un poco más de luz. Esperemos que últimamente parece que sí que está abriéndose un poco y que, bueno, se plantea un futuro un poquito más halagüeño. De todas formas, con la pandemia ha sido algo horrible el poder atender todo el nivel de llamadas que hemos tenido, porque ha sido horrible, y seguimos en el mismo número de llamadas, o sea que no hemos bajado ni un ápice, con lo cual pues es que él está fatal. Yo siento ser no pesimista, sino un optimista realista, y desde luego no espero nada del gobierno de que solucione nada, porque bueno, el gobierno y los políticos no están para solucionar los problemas de las personas, están para lucrarse, enriquecerse y mirar por sus amiguetes, ¿verdad, Juan? Con el estatus social, pero verdaderamente, como la gente que tiene dinero se puede coger médicos especializados, con lo cual la social cada vez tiene menos psicólogos y psiquiatras, y te dan más o menos una consulta cada 2 meses o 2 meses y pico. Si tienes algún brote, pues no hay de dinero, con lo cual efectivamente sí que es cierto que los que tienen un poder adquisitivo mayor tienen muchas más facilidades para poder quitarse esta enfermedad. Tiene que recurrir pues a personas como vosotros del teléfono de la esperanza, que creo que estáis siempre para atender a las personas, ¿no? El teléfono de la esperanza está los 365 días. El teléfono de la esperanza está los 365 días, las 24 horas al día, con lo cual los voluntarios vamos haciendo turnos para poder atender todas estas llamadas que son bastantes. Sí, desde luego, Juan, has hecho una labor impresionante, ¿no? Y también contaréis con profesionales para guiar a la gente, ¿verdad? Decir también que tenemos psicólogos especializados a los que podemos pedir
dar consulta con las personas que lo necesiten, y eso es una labor impresionante, porque en cualquier momento pueden llamarnos y pedirnos cita, y le daríamos cita con un psicólogo, dijéramos, de cabecera. Lo importante de todo esto es darnos a ver, y que verdaderamente todo el mundo sepa qué es lo que hay, que la gente está bastante mal, que hay muchísima enfermedad mental, que por supuesto esto tenemos que atacarlo entre todos. Pues efectivamente, como dice Juan, tenemos que atacarlo entre todos. Te agradecemos mucho tu aportación a Radio Tirso Libertaria, y vamos a seguir con el tema. Tenemos con nosotros a Cristina, que es miembro del Observatorio de Salud Mental, y bueno, a ver, adelante, Cristina. Hola. Hola, amigue que escucha Radio Tirso Libertaria. Pues sí, tengo el honor de estar en el Observatorio de Derechos Humanos y Salud Mental del territorio del Estado español, y bueno, pues luchando, ¿no?, en el activismo desde mucho territorio del Estado español, y bueno, pues luchando, ¿no?, en el activismo desde muchos más frentes, porque bueno, afortunadamente la salud mental se mueve y queda patente en los grupos de personas que nos dedicamos a luchar por una salud justa y necesaria, ¿no? Yo os traigo el programa de salud mental con, bueno, el contenido que me ha gustado y quiero transmitiros, más dos aportaciones muy valiosas para mí de dos personas a las que admiro, que son Itxaso Gardo, terapeutas dentro del mundo de la psicología y que trabajan a pie de calle y conocen muy bien lo que es el padecimiento psíquico y mental y emocional, ¿no?, y que desde diversos campos de trabajo abordan el tema. Y bueno, es un tema muy escabroso y ya os contaré un poco por qué. Voy a dar paso a mi compañero Mario para que pueda introducir un tema que es también muy apasionante y podéis escucharle. Gracias. Así es, Cristina. Existe una relación causal bidireccional entre la pobreza y los problemas a la infancia, y que se han acentuado con la crisis sanitaria y la crisis del coronavirus. La pobreza y la enfermedad mental, dos males que afectan con especial virulencia a niños y niñas, van de la mano. Es lo que demuestran recientes investigaciones. Un informe de la Fundación Pere Tarré, Física y Mental. Adicionalmente, se destaca que las personas con ingresos más bajos suelen tener entre 1,5 y 3 veces más probabilidades que los ricos de sufrir depresión o ansiedad. Una mala situación económica en la niñez aumenta también la probabilidad de una mala nutrición mentales en la época adulta. Va todo relacionado, como ves, Cristina. Pero el fenómeno funciona igualmente en la dirección contraria. Según un artículo en la revista Science, las enfermedades mentales empeoran a su vez la situación económica de las personas, reducen el empleo y por tanto entre los jóvenes, y exacerbar las desigualdades de género, debido a su prevalencia desproporcionada entre las mujeres. Además, cuando son sufridas por los padres, estas enfermedades pueden influir en el desarrollo cognitivo y los logros educativos de los niños y las niñas, transmitiendo la enfermedad mental y la pobreza de generación en generación. Por último, el artículo señala que la ciudad, el vecindario y el tipo de vivienda afectan a la salud mental de sus habitantes más de lo que creemos.
Al vivir en viviendas inadecuadas, en barrios de bajos ingresos, los niños y niñas suelen estar más expuestos a la contaminación, las temperaturas extremas y los entornos difíciles para dormir. Más expuestos a la contaminación, las temperaturas extremas y los entornos difíciles para dormir, aspectos que están relacionados con posibles problemas mentales. Esto ya lo tratamos con Jouda en un anterior programa cuando hablamos de las condiciones que tienen en Cañada Real. Es por ello que a nivel urbanístico y desde los municipios se pueden implementar muchas medidas para mitigar estos efectos, entre ellas ofrecer viviendas dignas a las familias, diseñar ciudades que fomenten el juego y el deporte, crear espacios protectores para la infancia y la adolescencia. Lo vimos en la pedagogía libertaria en el anterior programa, lo importante que es todo esto. Adelante, Óscar. Sí, recordar cómo hablábamos de cómo educar a los niños, cómo hacer que los niños saquen de su interior todo eso que conocen y lo transformen y lo plasmen en sus trabajos educativos, alcanzando así la sabiduría. Pues muchos de esos niños tienen tantas inquietudes que son etiquetados con el síndrome de niño hiperactivo, un niño que no para, cuando en realidad el niño quiere sacar todas esas inquietudes que nos limitan en estos espacios, en esta sociedad. Al estar así limitados, terminamos con ansiedad, con diferentes patologías. No podemos patologizar toda la vida cotidiana, pero muchos problemas tendrían una solución más eficaz si hacemos todos los cambios que ha leído Mario, sumado a las ayudas solidarias como el teléfono de la esperanza, llegar a lo que llaman amor, digamos. Muchas de las enfermedades, de las patologías, cuando se pillan a tiempo, pueden tratarse de esta manera, pero si nos ofrecen una sociedad en la que solo quieren hacer negocios con los enfermos, terminamos medicando a un niño, por ejemplo, como el caso de un amigo mío en un trabajo que tenía muchas inquietudes, era muy inteligente y lo que a ese niño le hacía falta era plasmar toda su inteligencia, llegar a ser un gran sabio, pero el padre decidió pues medicarle para que estuviera más tranquilito, porque no prestaba tampoco atención en tanta hiperactividad, tenía también síndrome de no prestar atención y sin embargo. Compañeros, yo quería seguir sin dejar el tema donde me he quedado cuando me refería a la salud mental como un tema escabroso. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la salud mental ha venido... ¿Y por qué digo esto? Pues porque la salud mental ha venido y viene precedida de una barrera insalvable, que es la barrera del estigma. Afortunadamente, poco a poco va ganando visibilidad debido a los múltiples testimonios que van apareciendo públicamente, y porque la gente nos empezamos a concienciar de que hay que hablar de este tema abiertamente, ¿no? Partimos de una base definitoria que no podemos perder de vista, y es que vivimos en una sociedad enferma, una sociedad capitalista. Vivimos en una sociedad enferma, una sociedad capitalista que nos empuja a dinamitar nuestros esfuerzos en el trabajo, por ejemplo, donde no nos queda más remedio que operar como parte de un engranaje asfixiante que nos despersonaliza y nos hace cada vez más esclavos de nosotros. Y a la vez tenemos que tener en cuenta que el consumismo nos hace alejarnos de nuestro verdadero yo, base de la libertad como individuos, acabando atrapados en una red que nos impide acercarnos a la búsqueda de la verdadera salud, olvidándonos de cuidarnos y de ponernos límites en esas dos personas que quería traer. Vamos a escuchar el testimonio de José Antonio López Villalba, buen terapeuta, una persona muy comprometida, que le quise preguntar dos cosas, y son las siguientes. Desde las perspectivas, ¿nos hablarías de cuál es tu postura en cómo actúa, se desarrolla y manifiesta el sufrimiento psíquico y emocional? Y luego le he preguntado también, en la misma pregunta, yendo a la clínica, que me hablase del sufrimiento en sí, de cómo se puede abordar de forma holística,
y que cuáles son sus sugerencias. Esto nos dice José Antonio. Bueno, podemos hablar de lo social como un ente impersonal que presiona al individuo reprimiendo su espontaneidad, su propia esencia, uniformándolo, básicamente. Dependiendo de los grupos sociales, hay grupos sociales más abiertos y menos abiertos, menos tolerantes, o más tolerantes, el sujeto, el individuo puede sufrir ese tipo de represión y ser más o menos arrinconado en sus ideas y en sus esencias. En esta sociedad actual, por ejemplo, del ensimismamiento, de la mentira, del entretenimiento que le llaman. Y no olvidemos que el sinónimo de entretenimiento es engañar también. Pues es una manera de mantener al sujeto entretenido para que no se haga con su propia individualidad y por tanto pueda actuar desde un lugar de más libertad. No obstante, a pesar de esa represión, las pulsiones siempre actúan, siempre funcionan. Lo que sucede es que podríamos hablar de que ante estas represiones el sujeto busca una situación que sea lo más cercano posible a esa pulsión en forma de síntoma, bien sea desde un trastorno psiquiátrico como síntomas que al fin y al cabo lo único que intentan es de alguna manera equilibrar esa situación desequilibrada por una presión social. Podemos hablar que lo social no podemos entender como un grupo social, como la sociedad actual, sino dentro de la sociedad existen de cómo esas sociedades toleran los propios impulsos naturales del individuo, pues el sujeto estará más o menos reprimido. ¿Cuál sería la manera de actuar frente a la clínica? Bueno, pues básicamente la clínica no ha podido ser resignificado por parte del sujeto, cuestionar, que se pregunte por sí mismo y por todo aquello que ha vivido y de alguna manera poner en entredicho aquello que llamamos o que llaman la educación. La educación en cierta manera, la mayoría de las veces, es una manera de domar al sujeto, de uniformarlo para que actúe y se integre dentro de la sociedad capitalista, por ejemplo, en nuestra sociedad capitalista, en la que básicamente lo que se maneja es desde los medios de información, manejan al individuo para al final mantener los intereses de una casta económica y social. Por ejemplo, lo estamos viendo ahora mismo con el tema de Ucrania, ¿no? Como los intereses económicos de un país, como por ejemplo que tiene una vasta riqueza, el litio, por ejemplo, o como por ejemplo es un país en el que podría ser perfectamente alimentar a 300 millones de personas. Sin embargo, se disputan esos terrenos, esos territorios, con la excusa, por una parte, de la OTAN y la desnificación, y por otro lado, como modelos de democracia y la libertad, son siempre los mismos. Y bueno, pero esto sería como una cuestión más social, ¿no? Más actual. Lo que quiero decir al final es que por medio de los argumentos nos van conduciendo, nos van orientando hacia lo que ellos consideran que es lo que se indica. Podríamos decir que todos los síntomas
son como una situación intermedia, como un acuerdo, como decía Freud, en que se intenta, por medio de ese síntoma, que salga la pulsión desde un lugar. Hay que traducir ese síntoma, que es preguntar qué es lo que me quiere decir. El delirio, por ejemplo, es una manera de resignificar, un intento de resignificar aquello que no ha sido definido por parte del sujeto en un momento determinado de la infancia. Y bueno, pues esto sería más o menos lo que podría aportar con las preguntas que se me han hecho. Gracias, José Antonio, desde Radio Tirso Libertaria, Vive y Lucha, buenas orientaciones, buenas experiencias para Libertaria, Vive y Lucha, buenas orientaciones, buenas experiencias para nuestros radios oyentes. Tenemos aquí un nuevo tema de Más allá del cementerio, grupo cabecera de Radio Tirso Libertaria. Recordando de nuevo a Juanma y Josu de la margen izquierda, hablaban de estos temas en su época oscura. Ya que la gente que vivía en la degradada margen izquierda sufría más patologías, más problemas de salud, también problemas mentales, por el mero hecho de estar en la zona pobre, y la margen derecha pues se veía todo más equilibrado, ¿verdad? Como decían ellos, podíamos haber tenido un grupo tipo Mecano, pero no éramos de la margen derecha. Os dejamos con este tema que habla de eso. Nena, te quiero mucho, pero vente a la mierda conmigo, porque yo estoy en ella, en la margen izquierda y no en la derecha. Vas allá del cementerio. A la mierda te quiero mandar, nena. A la mierda. Cada vez que veo policía, a la mierda. Cada vez que veo una chorrada, a la mierda. A la mierda. No había mucho más a donde ir. A la mierda. A la mierda el dinero. A la mierda tu galera. A la mierda el dinero. A la mierda tu galera. Solo estoy sintiendo. Solo estoy sintiendo tu sonrisa de estrella desde la margen izquierda. Desde la margen izquierda. A la mierda. No había mucho más a donde ir. A la mierda. Yo quiero avaliar, yo quiero estar allí. Yo quiero avaliar, yo quiero estar allí. Yo quiero vivir. En cambio del destino, el beso que termina. Como medio que todo pasado, ha pasado mucho tiempo. Vas a venir o quieres que vaya yo. Mucho tiempo, vas a venir o quieres que vaya yo. Porque no encontramos donde entrar. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuáles son tus manos? Joder, si estás temblando. A la mierda. Te quiero mandar a la mierda. A la mierda. Te quiero mandar a la mierda. Te quiero mandar a la mierda. Te quiero mandar a la mierda. Te quiero mandar. Aunque no va a ser tan fácil. Aunque no va a ser tan fácil. De la salud mental en el trabajo, ya que el trabajo tiene obviamente la función primaria de producir bienes de uso, y eso ha sido así en cada uno de los modos de producción que se han sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. Pero en cada uno de estos modos de producción, la actividad productiva ha adquirido un literatura marxista, por ejemplo,
ha prestado atención a la forma en la que cada modo de producción determina los procedimientos de apropiación de la riqueza y la división social del trabajo, configurando las clases sociales y garantizando su reproducción. La sociología, la antropología social, las llamadas capitalismo, en la medida en que pueden aportar alguna luz para entender bajo un mismo prisma la complejidad del papel que el medio laboral ha llegado a desempeñar en nuestros días en la vida de los individuos y por tanto en la salud mental de nuestras formaciones sociales o en las siempre diversas posibilidades de movie, el amplio espectro de la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica y muchas posibilidades más. En los inicios del capitalismo, tras la revolución industrial, el trabajo aparece exclusivamente como medio de subsistencia para aquellos individuos que no poseen medios de producción, obligados a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, a quienes sí poseen estos medios, de los que además, rentabilizándolos con el trabajo ajeno, pretenden extraer un beneficio. Gentes de todas las edades, incluidos niños, dedican jornadas interminables y en condiciones de tareas a veces absolutamente ingratas, a cambio de lo estrictamente necesario para sobrevivir, y en cualquier caso conseguir que sobreviva su prole, y con ella la fuente de mano de obra necesaria para que la situación pueda perpetuarse a través de las generaciones. Para los así desposeídos, el trabajo puede ser contemplado de acuerdo con la tradición judeocristiana como una calamidad inevitable. El trabajador es, a diferencia de lo que ocurría en la etapa anterior, sujeto de derechos y se dota de organizaciones capaces. En la etapa anterior, sujeto de derechos y se dota de organizaciones capaces de hacerlos valer y de reivindicar esa nueva dignidad, que también se incorpora como constructo a la tradición judeocristiana, proporcionando nuevos mitos de culpa y paralelamente de expiación, aunque sea judeocristiana, proporcionando nuevos mitos de culpa y paralelamente de expiación, aunque sea una enfermedad mental y se legitime como recurso terapéutico. El trabajo en esta etapa configura al trabajador como tal, y lo hace confiriéndole la oportunidad de definirse como tal, con respecto a un grupo de iguales, que se enfrenta a otro grupo de seres humanos que no son trabajadores, sino explotadores o parásitos, con un proyecto que pretende abolir la explotación y los parasitismos, la lucha de clases y sus efectos como el miedo, la traición, la camaradería o las expectativas frustradas penetran en la vida afectiva de los trabajadores de esta etapa y condicionan lo que hoy llamaríamos su salud mental y la de los que nos rodean. El papel del trabajo en la construcción de este nuevo orden se hace más complejo. Nos referimos a 5 aspectos del mismo. 1. En primer lugar, el trabajo sigue, como en las etapas anteriores, proporcionando el único medio de subsistencia accesible a los asalariados. 2. El trabajo sigue, como en la segunda etapa, siendo como generador de derechos y aún generador de una deuda de la sociedad con el trabajador, que ahora no solo es reivindicable ante la historia, sino ante los aparatos de un Estado que promete ser garante de un bienestar del que los ciudadanos se creen merecedores. 3. El trabajo aparece ahora como jerarquizador en el entramado social. La creciente cualificación y jerarquización del trabajo hace que el lugar a ocupar en la gran pirámide social dependa en buena medida de los logros conseguidos en el medio laboral y profesional. La tempranísima brecha abierta entre trabajadores de cuello azul y cuello blanco dará paso a una sutil pero implacable graduación, progresivamente creciente desde la revolución industrial, que guiará los deseos y aspiraciones de los trabajadores en el tiempo que se les permite vivir fuera del medio laboral. 4. Al trabajo se le pide esta etapa algo que en las anteriores estaba reservado a una estrecha franja de profesionales liberales: el servir de fuente de significado personal.
A partir de un determinado momento, el trabajo no solo debe proporcionarnos los medios para acceder a bienes que deseamos y cualificarnos para relacionarnos con una categoría especial de individuos. Además, debe servirnos para realizarnos. Debe tener un sentido para nosotros y nosotras, y a veces más aún dar sentido a nuestras vidas. 5. Por último, en la medida en que el medio laboral en sí se ha hecho mucho más benéfico, la mayoría de lo que fuera en los momentos de la revolución industrial, en la medida en que en él se pasa una parte muy importante y prolongada del ciclo vital, y que además es un lugar con una alta probabilidad de encontrar personas que ocupan un mismo estrato en la pirámide social y que comparten en un entorno privilegiado de relaciones interpersonales significativas. Intentaremos aproximarnos al papel que el medio laboral desempeña en el mantenimiento y la pérdida de la salud mental en nuestras sociedades contemporáneas, considerando estas 5 funciones. Del trabajo como único medio de subsistencia que la sociedad ofrece a quien no es propietario de capital, somete al trabajador en primer lugar a la necesidad de lograrlo, y cuando lo logra, a la amenaza de perderlo. La variable empleo, desempleo y aún trabajo remunerado fuera del hogar, trabajo doméstico, son las que más sólidamente se han relacionado con la salud mental en las sociedades para las que vamos a calificar con el epíteto de avanzadas. Desde esta perspectiva, la actividad laboral en sí puede ser contemplada como fuente de fatiga o estrés, o como ocasión de exposición a riesgos. La legislación laboral, las comisiones de seguridad e higiene en el trabajo o los exámenes de salud son algunos de los medios aceptados hoy para promover la salud y evitar los riesgos en este terreno. Si bien existen instrumentos legales para actuar en este campo, llama la atención el escaso desarrollo de instrumentos que, además, permitan describir los riesgos adecuando su especificidad a la actividad laboral desempeñada. Resulta contradictorio, si no absurdo, que en algunas instituciones bancarias se realizasen de acuerdo con sus poderosos comités de empresa exámenes de salud periódicos para sus empleados, en los que se les practicaban placas de tórax que hubieran servido para detectar improbable silicosis, pero no se hacía ni siquiera una pregunta que permitiera despistar el más que frecuente uso de combinados con alcohol de alta graduación que forman parte del contexto en el que frecuentemente los empleados de este ramo se relacionan con los clientes. Básicamente que están borrachos los bancarios, los trabajadores de la banca o los directivos de la banca. La consideración del trabajo como generador de derecho organizado y casi de inmediato a su recuperación por el Estado moderno. Ya hablamos de esto en la trampa de la representatividad, como resultado del genio político reaccionario que supo percibir el peligro de que fueran las organizaciones obreras las que gestionaran los fondos solidarios. En la Europa de comienzos del siglo XXI, el garante, en última instancia, de estos derechos que son individualmente reivindicables, no son ya las organizaciones obreras, que han perdido incluso su papel de intermediarias, sino el Estado. Una salud que ha sido concebida sobre los técnicos como bienestar es reconocida la adopción del rol de enfermo, y por tanto activa el derecho a ser eximido de obligaciones y paralelamente ser objeto de tratamiento y cuidados. Al sistema sanitario se le encarga la función de certificar esta pérdida y abrir la puerta así al ejercicio de estos derechos en forma de incapacidad laboral o compensaciones económicas, indemnizaciones, pensiones y demás. Una buena parte del trabajo de los profesionales de la salud mental integrados en el sector público se dedica a gestionar este tipo de demandas, a veces en abierta contradicción con la función de sanar, que en esta perspectiva podría suponer privar de privilegios a los que el trabajador tiene derecho.
En ese sentido, la actual confusión del colectivo profesional en cuanto a la naturaleza de la salud y de las enfermedades o trastornos, que por otra parte han crecido obviando las características de la construcción social, no solo no ha facilitado el trabajo con esta queja cuando se convierte en demanda, sino que ha contribuido poderosamente a confundirla y hacerla inmanejable. Sin embargo, llama la atención que contradictoriamente y con nuestra actual legislación siga sumamente difícil conseguir el reconocimiento de una incapacidad para personas que sufren trastornos mentales graves e incapacitantes. Es una incongruencia, desde luego. La consideración del trabajo como jerarquizador en el entramado, desde luego. La consideración del trabajo como jerarquizador en el entramado social nos lleva a ponderar las grandes transformaciones que han sufrido las sociedades del mundo llamado occidental, a partir sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. La sociedad dividida en dos grandes clases existió de la Segunda Guerra Mundial. La sociedad dividida en dos grandes clases existió fugazmente en la historia de Occidente. En el anverso, los compradores de fuerza de trabajo, burgueses, propietarios de medios de producción, y en el reverso, proletarios vendedores de fuerza de trabajo, conviviendo con una capa residual de pequeños burgueses que poseen medios de producción pero que no compran fuerza de trabajo ajena. Autónomos se llaman. Nuestras sociedades actuales se presentan ideológicamente a los ojos de sus estructuras piramidales en los que cada miembro ocupa un lugar en función de unas circunstancias en las que el mérito y la capacidad individual, si bien no son los únicos, son determinantes importantes. La actividad laboral, el trabajo, es el medio por excelencia en el que tal mérito. Aparentemente los individuos no ocupan su lugar en la sociedad en función de su relación con la propiedad de los medios de producción, sino en función de su posición en una pirámide que abre posibilidades progresivamente mayores, sobre todo de consumo, y lo hace en aplicación de principios socialmente dados, como la igualdad de oportunidades. Aparentemente el trabajador puede esperar de su esfuerzo no solo que le garantice la subsistencia y le convierta en sujeto de una serie de derechos, sino además que le confiera un determinado estatus respecto al resto de los trabajadores y miembros del grupo social en general. Buena parte de los malestares recogidos bajo epígrafes como moving se relacionan con las consecuencias de frustraciones de personas con limitada competencia profesional, aunque ocupando cargos de confianza y de poder, en las que se involucran las expectativas en el medio laboral, en cuanto se configura como estratificador de la escala social. Al trabajo se le pide en nuestras sociedades avanzadas que, además de garantizarnos la supervivencia, hacernos sujetos de derecho y otorgarnos un lugar en la escala social, nos realice, o sea, tenga un significado ascendente para nosotros. Es la pérdida de este tipo de significado la que alimenta fenómenos como el llamado burnout, que afecta a profesionales que en ningún modo ven peligrar su trabajo como medio de subsistencia, sino que han visto mermados sus derechos como trabajadores y que probable consideración de su actividad laboral un lugar aceptable, incluso privilegiado en la escala social. Por eso, las expectativas previas respecto a esta función del trabajo son un excelente predictor de la posibilidad de queme, de manera que a mayores expectativas, más probabilidad de que. Por otra parte, una amplia proporción de los fenómenos que han aparecido como consecuencia de la complicada coyuntura histórica por la que atraviesa la condición de la mujer trabajadora tiene que ver también con esta función asignada a la actividad laboral, también con la estigmatización del trabajo y las denominadas funciones tradicionales de la mujer, connotadas como incapaces de proporcionar este tipo de realización a cualquier persona, hombre o mujer. Por último, el medio donde se desarrolla la actividad laboral ha pasado en la mayoría de los casos a ser un medio no solo más distante del descrito por Dickens, por ejemplo, sino también del dibujado por
Chaplin en tiempos modernos, pareciéndose mucho más al descrito por Saramago en La caverna. El trabajo ha pasado a ser un lugar en el que puede disfrutarse de relaciones interpersonales, fuente de importantes gratificaciones o sufrimientos. Como entorno privilegiado de relaciones interpersonales significativas, el trabajo pone en juego y se convierte en fuente de salud o alteraciones de la misma. Es muy frecuente que el medio interpersonal actual de los ciudadanos esté integrado en una parte muy importante por compañeros de trabajo y que estos sean los principales objetos de sus intereses afectivos, amorosos o sexuales. Lo que en definitiva ha sucedido en los años ha sido que las funciones de la actividad laboral en la construcción de los individuos que integran las sociedades modernas se ha hecho más compleja y más polivalente, con lo que su importancia para la generación y el mantenimiento de la salud mental se ha hecho mayor y los mecanismos por los que actúa más complicados. Bueno, adelante, Cristina. Qué interesante. Que actúa más complicados. Bueno, adelante, Cristina. Qué interesante, compañeros y amigues de Radio Tirso Libertaria, lo que decía el compañero Mario. Qué importante la salud mental y el trabajo, no perder de vista que hay que conseguir ese equilibrio. La salud mental y el trabajo, no perder de vista que hay que conseguir ese equilibrio para mantenernos sanos. Yo no quería dejar de lado un poquito una parte a lo que toca al estigma que os comentaba al principio, porque claro, hoy mayoritariamente se acude a salud mental, a los servicios públicos de salud mental, y se habla de diagnósticos, de etiquetas médicas que se han inventado para clasificar el sufrimiento psiquiátrico y emocional que es que sufrimos algún tipo de malestar psiquiátrico. Este afán clasificador cae sobre el loco, llamémoslo así, dignifiquemos otra forma de tratar con estos malestares, apartándolo del sano, entre comillas, digámoslo así también, porque a la locura mucha gente teme acercarse cuando la diferencia viene, como veíamos, no es tal, y que tanto el estado de precariedad y carencia de bienes básicos necesarios produce problemas que muchas veces acaban en la consulta de un especialista. Consecuentemente nos enfrentamos así a conductas discriminatorias al consolidarse el estigma, y digo cualquiera, no podemos perder de vista que somos carne de cañón de esta sociedad sin mesura. Precisamente para luchar contra el estigma y acercaros a una realidad que afecta a muchas personas que a veces no se atreven a exteriorizar sus problemas, hemos querido traeros este tema de locura. ¿Quién no lo ha pasado alguna vez? Es algo muy normal, mucho más de lo que a veces queremos creer. Yo, llegados a este punto y a colación de lo que venimos viendo, os traía las declaraciones de, me contestaba Itxaso Gardoki, que es una investigadora muy interesante y muy extenso, apasionante, con su canal de YouTube, y os animo a que la conozcáis, Itxaso Gardoki, y le preguntaba dos cositas. La primera, le decía, desde tu experiencia en investigación, Itxaso, ¿cuáles son los problemas de salud mental? ¿Qué carencias encuentras en el sistema y qué soluciones propones? Y nos dice esto, Itxaso. Hablar de dos caminos diferentes, a la vez juntos y separados, que he tomado en cuanto a investigar, porque he vivido de manera muy diferente mi trabajo como investigadora contratada por un servicio de salud mental y mi trabajo como investigadora independiente. En el primer caso, cuando trabajaba para la institución, trabajaba utilizando otros códigos, dentro de un espacio mucho más jerárquico y académico, que a veces son sinónimos, y tratando de velar por los intereses institucionales siempre, que esto implicó cosas como, por ejemplo, defender la terapización y normalizar la respuesta psiquiátrica, que a menudo era violenta, el uso de diagnósticos y las entrevistas clínicas a la hora de acercarme
a los pacientes que me llevaban constantemente a sacar conclusiones que están muy fuera de las experiencias naturales y cotidianas de las personas. Al final esto pasaba en el hospital y siempre además desde un rol de poder, que en mi caso, al final esto pasaba en el hospital y siempre además desde un rol de poder, que en mi caso ese rol se basaba mucho en mi rol de psicóloga, psicoterapeuta e investigadora, que era también como me veía el resto. Vamos, desde la bata blanca, tratando de ser lo más horizontal posible, pero sin olvidar mi posición. La bata blanca, tratando de ser lo más horizontal posible, pero sin olvidar mi posición de poder. Y creo que fue por eso y por supervivencia pura y dura, que no me quedó nada más que comenzar a escribir por mí misma fuera del elitismo académico y trayendo mi propia voz. Escribir por mí misma fuera del elitismo académico y trayendo mi propia voz, participando en medios y publicaciones autogestionadas mediante artículos, relatos y creando también un espacio de ensayo como es Lo que no me contaron. Escribiendo ensayo al final pues desde la opinión y desde la divulgación y tratando de darle perspectiva sistémica a lo que se vende como ciencia en la psicología y en la psiquiatría, pero claro, sin ignorar lo social, porque también bebo mucho de materiales que van mucho más allá de la academia y además haciendo mucha autocrítica públicamente, ya que nunca se habla. Y creo que también en Lo que no me contaron pasa algo que para mí es lo más importante, que hago públicas todas las fuentes y referencias que he utilizado para mis ensayos y para poder llegar también hasta esta manera de pensar, que para mí esa es la verdadera manera de democratizar el conocimiento y de ponerlo al alcance de todo el mundo y alejarse del dogma, ya que bueno, la tendencia de calificar el dogma de dogma, el discurso contracultural, es súper habitual. Y no hay cosa más contracultural que desmontar en público la voz que tiene el poder, como es en este caso la psiquiatría. Y en cuanto a las carencias que he encontrado en la mente, tienen que ver con los efectos causados por las diferencias de clase y el ejercicio de poder entre profesionales y pacientes, que al final desembocan en la patologización y la terapización de la población, la medicalización, que además trae cosas como la precarización de las personas y su exclusión social, y cosas como la precarización de las personas y su exclusión social y creando, ¿no?, sociedades pobres y no solo económicamente, ¿no?, sino también a nivel de afectos, con mucha sensación de soledad. Así que como parte de la solución pues se me ocurren cosas como promover la renta básica. Y desfinanciar los servicios de salud mental, y que los fondos destinados a salud mental reviertan en los servicios de atención primaria, pues para que se permita una relación mucho más horizontal y enraizada en lo comunitario entre las personas consultantes, y las médicas. No sé, también se me ocurre pensando que generar espacios de apoyo mutuo fuera de las instituciones y así evitar el daño de la psiquiatría puede ser otra opción, haciendo cosas como acompañar o no llamar a la ambulancia cuando las situaciones se ponen difíciles. Gracias, Itxasu. La verdad es que sí, la verdad es que como ha comentado Itxasu, hay gente que permanece en esa montaña de la locura, ¿no? Pero todos hemos estado allí alguna vez. En cualquier situación de la vida nosotros hemos andado por esa misma. Es que a lo mejor nosotros pues estamos 3 días de camping o estamos una semana de vacaciones o podemos llegar incluso a estar un mes, pero los enfermos mentales se mantienen ahí durante años. Ese es el problema. Empatiza con ellos, no les rechaces, porque tú has estado también ahí. Adelante, Cristina. Le preguntaba y le decía, desde tu experiencia en activismo por los derechos humanos, desde la AEN, que es la Asociación Española de Neuropsiquiatría, ¿qué has encontrado que ha de cambiar y cómo lo harías? ¿De qué defensa básica carecen ahora pacientes y afectados en el sistema? La sección de Derechos Humanos de la AEN es una agrupación de personas que utilizamos los títulos universitarios y profesionales a favor
para denunciar las prácticas dañinas de los servicios. Además, también acompañamos a personas que hayan sido violentadas por el sistema psíquico. Es una agrupación de personas que utilizamos los títulos universitarios y profesionales a favor para denunciar las prácticas dañinas de los servicios. Además, también acompañamos a personas que hayan sido violentadas por el sistema psiquiátrico y entablamos procesos y conversaciones con los servicios, que nuestro fin, al fin y al cabo, es conseguir un cambio cultural de la red de salud. También acompañamos a personas que hayan sido violentadas por el sistema psiquiátrico y entablamos procesos y conversaciones con los servicios, que nuestro fin, al fin y al cabo, es conseguir un cambio cultural de la red de salud mental y la justicia y la sociedad en su conjunto, en relación a prácticas específicas todavía habituales en la red y la sociedad en su conjunto, en relación a prácticas específicas todavía habituales en la red de salud mental, como los ingresos involuntarios, la medicación forzosa, los aislamientos, los castigos, las incapacitaciones, esterilizaciones, bloqueo en cuanto a procesos de discontinuación de fármacos y desinformaciones, programas y discursos que están asentados en violencias como el machismo, el binarismo de sexo y género, la transfobia, la locofobia, la normatividad de los cuerpos, el racismo, el capacitismo, la matonormatividad, el clasismo y la porofobia. Me gustaría aclarar, he encontrado en ese espacio un lugar para tener legitimidad a la hora de comunicarnos con las instituciones de salud mental del Estado. Teniendo en cuenta lo que yo y nos hemos encontrado hasta ahora, y sin querer repetirme lo que tiene que ver con las prácticas violentas de los servicios, que de sobra he comentado y que el movimiento loco no para denunciar, suceda en los servicios de salud mental. Con esto me refiero a un cambio que no solo implique las instituciones, es un cambio que llega hasta los grupos de amigues, las casas, las calles, los barrios. Un cambio que implique entender que la salud mental es colectiva fuera de los eslóganes de la pancarta y encarnando el lema. Si el cambio de la regla sucediera desde ahí, encarnando el lema. Si el cambio de la regla sucediera desde ahí, las plantas de psiquiatría estarían vacías, porque implicaría que todo el mundo cogería un trozo. Se organizaría colectivamente para los cuidados y crearía espacios en los que se pueda hablar renunciando al castigo. Y así se evitarían las llamadas a la policía o las ambulancias para los ingresos. Se evitarían las llamadas a la policía o las ambulancias para los ingresos. Durante este tiempo en el que la sección de Derechos Humanos de la AEN lleva en activo, en este cambio de junta en el que estamos nosotras, ha quedado muy claro que la defensa básica necesaria y de la que no disponen los pacientes y afectados del sistema es la representación legal. La presencia afectada del sistema es la representación legal. La presencia de abogados cuando los piden. Todas las personas tienen derecho a un abogado, aún más en situaciones como un ingreso involuntario que van en contra de los derechos básicos y que es un acto total de privación de la libertad, acompañada por una seguidilla de prácticas dañinas como las que hay ley en la que ampararse para denunciar tales violencias y violaciones de los derechos, ya que no hay ley de salud mental que penalice estas prácticas. Sí que existen declaraciones de la ONU que denuncian y problematizan estas prácticas legalmente, pero no hay nada con lo que proceder a nivel estatal, lo que dificulta gravemente la penalización. En tales situaciones no se les ha reservado el derecho a tenerlos. Así que estamos intentando explorar diferentes opciones para aclarar vías que aseguren garantías legales en situaciones así. Pues como son, por ejemplo, las voluntades anticipadas en psiquiatría y los procesos de justicia transformativa fuera de los marcos habituales de la ley para conseguir reparación y en la cultura. Itxaso, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos en Radio Tirso Libertaria por tus respuestas tan sabias y aquí nos tienes y gracias. Doy pa'lante, Óscar. Seguimos en Radio Tirso Libertaria, en el programa Vive y Lucha. Estamos tratando el tema de las enfermedades mentales, algo que tiene que concienciar a toda la sociedad. ¿Cuántas veces hemos oído, pues si estás triste es porque tú te lo has buscado, sal, pero diviértete un poco, tú lo que te mereces es 2 bocetones? Los tópicos sociales que se les dice a las personas enfermas, así se las estigmatiza. Vamos a dejaros ahora con un tema de los Macarras. Están aquí con nosotros desde el puerto de Santa María. Ahí os dejamos con Macarras. Adelante, Macarras, se quema el puerto. Tengo la idea de que esto estaría ardiendo y ninguno pudiéramos salir para afuera.
A los muertos en paz, hijos de puta. Eso decía Cocha Macarra cuando descubrió a Legna y Natro. Ahora yo creo que la han secuestrado. Seguimos en Radio Tirso Libertaria. Vive y lucha. Gracias, Óscar. Seguimos con el tema de salud mental y como hemos hablado, los problemas en el trabajo, enfermos mentales y demás, muchos, debido a todo esto, pues terminan en prisión. Y claro, en prisión se hace mucho más duro, porque afectada por diferentes presiones, es muy fácil acabar en prisión, por lo que a continuación trataremos el tema de la salud mental en las prisiones y sobre todo en mujeres presas. Es suficientemente conocida la escasa capacidad rehabilitadora, último fin constitucional de nuestro sistema delictivo. Con independencia de las causas ligadas a este hecho, que tienen su origen en factores sociológicos que pesan sobre la población reclusa, y al altísimo porcentaje de reclusos drogodependientes inmersos en procedimientos judiciales ligados directa o indirectamente con el consumo de tóxicos, son enfermos totalmente de salud mental. Más de un 70% de los ingresos en prisiones tienen relación con delitos contra la salud pública. Creemos que en dicho déficit rehabilitador incide también de manera notable el funcionamiento institucional. Dicho funcionamiento tiende a evitar, en una colisión entre internos y funcionarios, el contacto emocional con el hecho delictivo que generó la pena de privación de libertad. La convivencia institucional entre funcionarios e internos incluye una defensa fóbica, una separación disociativa entre el antes y el ahora, entre la vida a extramuros y la vida carcelaria. La consigna institucional se constituye en torno a una norma que sería: usted pórtese aquí bien, trabaje para reducir pena y salga cuanto antes. Las posibilidades rehabilitadoras desde esta dinámica institucional, que evita activamente las posibilidades de contacto y elaboración emocional con el sentimiento de culpa, es llamativo en esta misma línea la ausencia de los psicólogos en prisiones. En las actividades que venimos desarrollando, la función de estos psicólogos, lo que serían los representantes de la vida mental en la institución, se reduce mediante el uso de pruebas instrumentales, valorar la peligrosidad potencial y su paso por los distintos grados regimentales. No intervienen asistencialmente sobre aspectos psicopatológicos individuales de los internos, ni sobre las dinámicas grupales o institucionales. De esta forma, el mandato constitucional rehabilitador en la práctica se produce que el interno evite el desarrollo de conductas destructivas intrapenitenciarias. Otro aspecto que también llama la atención fue el uso de un argot común, el lenguaje carcelario, por los funcionarios y los internos como fenómeno grupal. Creo que expresa la construcción defensiva de una cultura idiosincrásica que refuerza la disociación entre institución carcelaria y sociedad civil y que origina identificaciones confusas, adopción mimética de estilos entre funcionarios e internos, lo que impide las necesarias diferenciaciones para que se pueda tratar el sentido último de la privación de libertad. Este tipo de ansiedad predominante es un tipo paranoide. La vida institucional se organiza como defensa muy primitiva para la contención, que no elaboración de dicha ansiedad. Los internos se sienten amenazados entre ellos y por los funcionarios. Estos se sienten amenazados por los internos y por la administración, y esta a su vez por los agentes sociales. La penitencia ha pasado en nuestra cultura del castigo corporal a actuar sobre la vida mental mediante la suspensión de derechos ciudadanos. Esta actuación sobre la vida mental, ejecutada a través de la pérdida de libertad, debe posibilitar la presencia en el ámbito institucional penitenciario y operativa, no exclusivamente defensiva y al servicio del orden institucional.
Consideramos que hay que atender y minimizar el riesgo que la privación de libertad por sí misma como factor de riesgo comporta para la salud mental. La institución penitenciaria tal tiene por finalidad sobre la persona que ha sido condenada a sufrir la pérdida de libertad, con el fin de que durante su encarcelamiento rehabilite los factores que han incidido en el desarrollo de su conducta delictiva. El ámbito de la moderna institución penitenciaria se dirige, pues, a un objeto próximo. Para una, el significado y actuación sobre la conducta delictiva, y para la otra, la conducta anómala, compartiendo ambas instituciones, por lo tanto, zonas de intervención que tienen por objeto la vida mental y la conducta relacional significante del ser humano. El hecho de que hasta ámbito la institución psiquiátrica asumiera la potestad de privar de libertad mediante el internamiento y custodiar a las personas cuyas alteraciones de conducta motivadas por trastornos mentales pudieran promover daños para sí mismo o para las demás, delimitaba a riesgo de introducir abusos, como es patente, en el campo de intervención técnica de la institución penitenciaria y la institución psiquiátrica. Esto nos lo ha comentado antes Itxaso. El cierre de los psiquiátricos, el abandono de las funciones custodiales que en ellos ejercía la psiquiatría, está promoviendo que estas funciones sean asumidas por la Administración de Justicia, ocasionando que por orden judicial y ante la carencia de garantías custodiales psiquiátricas se esté promoviendo ingresos en prisión, al menos de modo preventivo, de enfermos psiquiátricos que presentan ciertos rasgos de generar con su conducta patológica alarma social. Queremos señalar el riesgo de que, por esta vía, el presidio vuelva a poblarse de psicóticos, trastornos graves de personalidad, deficientes mentales, etc. Numerosas investigaciones muestran que el riesgo de suicidio en los centros penitenciarios es superior a la población general. Esto se silencia sistemáticamente, pero hay mucho suicidio en prisiones. Los objetivos del trabajo son, primero, explorar el riesgo de suicidio de internos condenados masculinos en centros penitenciarios andaluces y luego estudiar los factores sociodemográficos penales y especialmente psicopatológicos asociados a este riesgo. Las variables más potentes para explicar el riesgo suicida en el medio penitenciario. Un correcto y exhaustivo diagnóstico seguido del adecuado tratamiento por profesionales de la salud mental durante los internamientos penitenciarios son esenciales para prevenir el riesgo de suicidio. Numerosos estudios es mayor que en la población general. Este estudio tiene dos objetivos. En primer lugar, explorar el riesgo de suicidio en hombres condenados en prisiones y segundo, estudiar los factores sociodemográficos, delictivos y especialmente psicopatológicos asociados a este riesgo. Una parte importante de las personas lo hacen debido a un comportamiento socialmente inadaptado, en algunos casos como manifestación de un proceso patológico que les ha llevado a entrar en conflicto con la ley. En la prisión se encontrarán en un ambiente caracterizado por el aislamiento afectivo, la vigilancia permanente, la falta de intimidad, la rutina, entre otras cosas, condiciona unas relaciones interpersonales basadas en la desconfianza y la agresividad. Todos estos factores someten al recluso a una sobrecarga emocional que facilitará la aparición de desajustes de sus conductas en el mejor de los casos, cuando no la manifestación de comportamientos. Francamente, había ya una personalidad desequilibrada en el momento de la entrada en prisión. La entrada en la cárcel pone en marcha un proceso de adaptación al entorno penitenciario que muchos autores llaman prisonización y que se divide en 3 niveles de afectación. El primero consiste básicamente en un comportamiento regresible desde el punto de vista afectivo como respuesta a la entrada en una institución total como es la cárcel.
En el caso de fallo adaptativo, un segundo estadio daría paso a verdaderos desórdenes de conducta, fundamentalmente marcados por comportamientos agresivos, aparición de un deterioro afectivamente marcados por comportamientos agresivos, aparición de un deterioro afectivo depresivo o la presencia de episodios relacionados con trastornos de ansiedad en diferentes manifestaciones. Bien, esta forma de episodios ansiosos agudos. En el tercer nivel de este proceso de deterioro aparecerá una patología mental severa con brotes psicóticos, trastornos afectivos severos, reacciones, vivencias anormales o graves crisis de ansiedad e inadaptación severos, reacciones, vivencias anormales o graves crisis de ansiedad e inadaptación a la prisión, lo que aconsejaría el ingreso hospitalario del recluso. En este proceso de asimilación de la vida penitenciaria es difícil repartir la influencia de los factores individuales y ambientales. Lo evidente es que cualquier mínima patología o disfunción que se presentara en el recluso o que éste padeciera antes de su encarcelamiento, sin duda, sin un adecuado tratamiento, se agravará progresivamente mientras se mantenga al sujeto en este medio, que desde el punto de vista del mantenimiento de la salud mental, la presencia de un alto número de reclusos con patología psiquiátrica no severa, pero sí conductualmente desadaptativa, tiene un efecto disfuncional sobre un clima social en la prisión, debido a su falta de capacidad y de ajuste al entorno, que transmite estrés a los propios internos y a los trabajadores. Los trastornos de personalidad, que pueden describirse como un estilo de relacionarse, de comportarse, de pensar y de afrontar dificultades, lo que es en definitiva una forma especial de personalidad patológica, suponen para los que padecen una fuerte de conflictos relacionales permanentemente, ya que tienen como características centrales las siguientes. Primero, 1. Poca estabilidad, tanto emocional como cognitiva, lo que conlleva rápidos y frecuentes cambios de humor e interpretaciones distorsionadas de la realidad. 2. Inflexibilidad adaptativa en las relaciones distorsionadas de la realidad. 2. Inflexibilidad adaptativa en las relaciones interpersonales y con el entorno, con gran dificultad para reaccionar de manera modulada en función de las circunstancias, enfrentarse al estrés o reaccionar adecuadamente ante la frustración. 3. Tendencia a entrar adecuadamente ante la frustración. 3. Tendencia a entrar en círculos viciosos o autodestructivos, a consecuencia de las grandes limitaciones de su personalidad en las capacidades de adaptación al entorno. La repetición de interacciones disfuncionales entre internos que presentan patologías adaptativas y trabajadores penitenciarios puede incluir desde comportamientos agresivos, lábiles o incoherentes hasta reacciones vivenciales francamente inapropiadas, la aparición de crisis de conversión o la sobrecarga emocional en este tipo de interacciones se vería notablemente disminuido si estos internos fueran correctamente diagnosticados y tratados, lo que contribuiría, sin duda, a mejorar un clima social de trabajo, siempre difícil y cuando menos si los trabajadores penitenciarios fueran informados de las reacciones que cabe esperar de ellos. Uno de los factores que agrupa a la población penitenciaria de manera diferencial respecto a la no encarcelada es precisamente su conducta ilegal. Parece lógico que como expresión de esta conducta ilegal la personalidad mayor entre los reclusos. Esto es explicable, entre otras, por dos importantes razones. La primera, porque es mucho más frecuente la historia previa de comportamientos inadaptados entre los delincuentes antes de su entrada en prisión, ya que esta inadaptación está en la propia raíz, es que la estancia en prisión obliga a un esfuerzo permanente de ajuste y en este entorno son puestas a prueba continuamente y muchas veces desbordadas las capacidades de cada sujeto para la adaptación psicosocial. Para comprender el impacto del encarcelamiento es necesario tener en cuenta la vivencia y caer en la cuenta
que la precarización de la salud tiene mucho que ver con la corporalización de estos malestares. El sistema penitenciario es un sistema social alternativo donde están muy acentuadas las relaciones de poder y las dinámicas de género. El asfixiante ambiente de la prisión, como en su configuración social, es fuente primordial de padecimientos psicológicos y emocionales, sobre todo en las mujeres presas. La pena privativa de libertad, a pesar de que en sus fundamentos legales tienen como principal objetivo la resocialización de las personas presas, en la práctica está principalmente orientada a la guarda y custodia, tanto en lo que respecta a la organización general de la vida en prisión como en la arquitectura de los centros penitenciarios y las políticas penitenciarias. El programa de los centros penitenciarios y las políticas penitenciarias. El propio personal sanitario reconoce esta priorización de lo regimental sobre lo asistencial entre las carencias estructurales de los centros penitenciarios españoles. Adelante, de los centros penitenciarios españoles. Adelante, Cristina. Bueno, un tema complejo, sin duda, salud mental en las prisiones, vaya bomba de relojería. Yo quería seguir con el argumento que os traía acerca de lo que es la situación más a nivel global, ¿no? Y obviamente, pues me imagino que vosotros os estaréis preguntando lo mismo que cualquiera, ¿no? Cuando se trata de un tema de padecimiento, de sufrimiento psicológico, psiquiátrico, ¿cómo salir a flote? Dar el paso y reconocer ese sufrimiento, ¿dónde acudir, no? Pues está claro que, a ver, nuestro primer recurso va a ser la mayor parte de las veces acudir a nuestro médico de familia, que nos derivará al especialista, al psiquiatra. ¿Qué obtendremos? Pues a veces es aquí donde nos encontramos con las veces y nos mandará para casa. Dependerá de los casos, pero tengamos en cuenta que habrá que definir bien qué es lo que nos pasa. Hoy en día lo triste es que se medica casi cualquier problema innecesariamente en muchos casos, en lugar de obtener una consulta con un buen terapeuta que nos escuche y atienda nuestros anhelos y necesidades, siempre básico para calibrar el problema. Lo que pasa es que la realidad dista mucho de los servicios que deberíamos obtener y serían ideales. Interesa más tener a pacientes medicados que aumentar las consultas psicológicas. Por tanto, se impone en el panorama médico lo que se viene a llamar la corriente biomédica frente a una más humanista, es decir, la predilección por medicar más allá de lo necesario muchas veces. Ante esta situación solo nos queda buscar alternativas fuera del sistema, un sistema viciado que no avanza y que no tiene tiempo para resolver situaciones emergentes que acucian cada vez más mientras vemos aumentar los porcentajes de nuevos pacientes que se acercan a la consulta de los psiquiatras. Pero claro, hablamos del Estado, acudir a lo público, a la sanidad tal como está concebida en psiquiatría. Pues claro, ¿qué pasa? Que esto supone enfrentarse, como decía, ¿no?, al Estado. Ejerce el poder coercitivamente. ¿Y qué pasa? Que se encierra al individuo incómodo, al loco, al que no sabe cómo tratar, violando sus más fundamentales derechos humanos. Y no solo el encierro involuntario es practicado, sino también la medicación forzosa. Y es aquí donde la psiquiatría pierde los papeles y se aleja del gas, decide sufrir en silencio. Ante estas acciones, asociaciones como el Observatorio de Derechos Humanos, por el cual hablo como vocal integrante del mismo, ese Observatorio de Derechos Humanos, como os decía, en salud mental en el territorio español, que son básicas para la denuncia y el activismo en pos del respeto y no vulneración de ningún derecho, porque el derecho tiene que ser, sin lugar a duda, siempre a la salud. Os dejo, compañeros, con el compañero Óscar. Adelante, Óscar.
Gracias. Recuerda esto al chiste famoso que le decían a los psicólogos en la facultad, ¿no? Aquel de el paciente que se hacía sus necesidades encima, ¿no? Y le decía un psicólogo en las terapias de larga duración: bueno, pues después de 10 años hemos descubierto que la raíz de que te lo hagas encima es un conflicto con tu madre. Terapias rápidas, ¿no? Las que te programan para que tires para adelante y no molestes. Terapias rápidas a lo mejor de un mes. Y el psicólogo le decía: bueno, ¿qué tal con la terapia de un mes? Bueno, pues ahora sé que me lo hago encima, pero me da igual. Pero el problema sigue estando ahí, se lo sigue haciendo encima. O las terapias rápidas, que simbolizan a aplicación, que es como darle unos pañales al que se lo hace encima. Gracias, Cristina. Seguimos en Radio Tirso Libertaria. Vive y lucha. Seguimos en Radio Tirso Libertaria, de nuevo con Legna y Natro, estos que no paran, nos acosan por las noches. De estos que no paran, nos acosan por las noches. Decir también que hay muchas facultades, este fin de semana conocía Cocha de los Macarras, hay muchas facultades orgánicas que tiene el ser humano latentes, que muchas veces son confundidas con enfermedades mentales y son cosas muy interesantes. Hemos visto grandes sabios, escritores, confundidas con enfermedades mentales y son cosas muy interesantes. Hemos visto grandes sabios, escritores, pintores, novelistas, que en el mundo del cine, que tenían esas facultades, ¿no? Veían su obra ya hecha mentalmente y la plasmaban de una forma que nos parece marciana, ¿no? Muchos fueron catalogados, ¿no? Veían su obra ya hecha mentalmente y la plasmaban de una forma que nos parece marciana, ¿no? Muchos fueron catalogados como locos, decían: si le sacas de su tema es un loco. Muchas veces no entendemos al ser humano, tenemos que profundizar más en ello. Os dejamos con un tema que habla de cómo estos dos colgados, que eran humanos, tenemos que profundizar más en ello. Os dejamos con un tema que habla de cómo estos dos colgados, que eran Juanma y Josu, se encuentran con Santa Claus y le roban su trineo. Santa Claus, robaremos tu trineo. Tu trineo.
Seguimos en radio porque ahí se acentúa los temas de salud mental en las internas presas. Gracias, compañero Mario. Es curioso. En una entrevista a mujeres presas, estas declaran que el impacto en las emociones y los cuerpos de las mujeres presas, como luego tal, te echas ya a dormir, y bueno, pero los medios días que yo no duermo, estar ahí cerrada, se me hace cuesta arriba, ya lo saben ellas, las funcionarias. A mí se me hace cuesta arriba, pero no queda otra. A ello hay que añadir que el día a día de la prisión está marcado fuertemente por las relaciones de poder. A ello hay que añadir que el día a día de la prisión está marcado fuertemente por las relaciones de poder, ya sea en las relaciones funcionaria-presa como en las relaciones presa-presa. De hecho, las participantes manifestaban que no se podía confiar en otras internas, ya que era habitual que desvelaran confidencias que habían sido funcionaria-presa como en las relaciones presa-presa. De hecho, las participantes manifestaban que no se podía confiar en otras internas, ya que era habitual que desvelaran confidencias que habían sido contadas, incluso que usaran cierta información para dañar a otras compañeras. Si bien la observación encontró que es, ya que era habitual que desvelaran confidencias que habían sido contadas, incluso que usaran cierta información para dañar a otras compañeras. Si bien la observación encontró que esta agresividad mutua convivía con importantes gestos de solidaridad, es importante reconocer el sentimiento de amenaza que las entrevistadas percibían en la relación con otras internas. Las mujeres entrevistadas tendían a describir el ambiente de relación entre las presas como hostil y de desconfianza, hasta el punto de que algunas de ellas manifestaron que lo peor de todo a la hostilidad de las relaciones entre presas. Esto es como un gran hermano, pero a lo grande porque todos los días viendo las mismas caras somos siempre las mismas. Si viene gente nueva tienes que andar observando para ver si te va a meter una puñalada a la trapera, si puedes ser su amiga. Si dices, ¿cómo será la cárcel? Un suplicio, no es un castigo, es un suplicio. Por lo tanto, la cotidianidad del encierro puede describirse como asfixiante, arquitectónicamente hablando, y amenazante en lo referente a las relaciones, lo cual conduce a un estado de personas encarceladas. Es importante tener en cuenta el precario estado de salud de muchas de ellas antes de entrar en prisión, debido a las condiciones de desigualdad social previas al encarcelamiento, a las experiencias personales traumáticas, abusos sexuales, violencia de género o problemas familiares, las drogas o conductas sexuales. Aparece pues una fuerte relación entre las desigualdades sociales y las desigualdades en salud, con la variable de género como eje vertebrador principal. De hecho, varios de los informes europeos apuntan que las necesidades de salud de las mujeres presas, tanto físicas como necesidades sanitarias, no son atendidas de forma adecuada. Las mujeres participantes en la investigación manifestaron problemas de salud antes de entrar en prisión, en porcentajes nada desdeñables. Así, más de 1 de cada 10 afirmaron tener una o más de las siguientes dolencias: problemas psíquicos, alcoholismo, VIH habitualmente relacionado con el consumo de drogas u otros problemas de salud. Cerca de la mitad de ellas o habían sido toxicómanas. Una vez en prisión, el estado de salud tiende a deteriorarse tanto física como psicológicamente. El 67% de la población penitenciaria manifestó que su salud había empeorado desde su entrada en prisión. Respecto a la investigación que aquí se presenta, preguntadas si durante el tiempo en que se encontraban en prisión habían padecido o padecían algún problema de salud, 1 de cada 5 refiere a problemas psíquicos y más de 1 de cada 3 participantes en la investigación refieren problemas de salud varios, generalmente relacionados con el impacto físico-emocional del encierro, como describiremos más adelante. La mitad estaban recibiendo tratamiento en el momento de la entrevista, de las cuales casi la mitad tomaban medicación para síntomas de depresión o ansiedad, dificultad para conciliar el sueño
o similares alteraciones psíquicas del padecimiento del encierro en prisión, impacto en las emociones, y los cuerpos de las mujeres presas padecían una enfermedad larga o crónica, y en casi la totalidad de los casos expresaron que en la cárcel existían problemas psíquicos, padecimientos derivados de las conductas de riesgo en ámbitos de salud relacionados con la salud sexual y reproductiva, enfermedades de transmisión sexual y problemas derivados de la gestación. El fuerte impacto de la experiencia de encarcelamiento en las mujeres es notorio si tenemos en cuenta que más de la mitad de ellas dijeron que la cárcel les había traído síntomas de depresión. Las partes de las participantes reportó síntomas de ansiedad, y más de la mitad haber sufrido algún ataque de ansiedad durante su estancia en prisión. En menor medida, pero aún de manera muy importante, más de 1 de cada 3 manifestaban que la situación de encierro carcelario había traído consigo deseos de... Asimismo, 1 de cada 3 afirmó que la cárcel había producido desequilibrios mentales, y 1 de cada 10 manifestó haber intentado suicidarse en algún momento de su tiempo de encarcelamiento. El tratamiento psiquiátrico más habitual es el farmacológico, antidepresivos principalmente, señales previos al ingreso en prisión, y una más elevada tasa aún una vez encarceladas. En el estudio más amplio llevado a cabo hasta el momento en España en lo que se refiere la prevalencia de enfermedad mental entre la población penitenciaria, encontró en una muestra con una alta relación entre enfermedad mental y consumo de drogas. Concretamente, la prevalencia de trastorno mental es del 84,4%, siendo el consumo de sustancias el más frecuente, 76,2%, seguido de trastorno de ansiedad, 45,3%, trastorno afectivo, 41%, y trastorno psicótico en un 10% de los casos. No obstante, existen indicios para pensar que la salud mental de las mujeres en las prisiones está más deteriorada que en el caso de los hombres. El proyecto apunta. No obstante, existen indicios para pensar que la salud mental de las mujeres en las prisiones está más deteriorada que en el caso de los hombres. El proyecto apunta el mayor sufrimiento psicológico de las mujeres que los hombres y en el interior de los centros penitenciarios, a los trastornos de los hombres. El proyecto apunta el mayor sufrimiento psicológico de las mujeres que los hombres y en el interior de los centros penitenciarios, a los trastornos físicos y psicológicos derivados de las condiciones debidas previas al encarcelamiento, se le suman los trastornos derivados de penitenciarios. A los trastornos físicos y psicológicos derivados de las condiciones debidas previas al encarcelamiento, se le suman los trastornos derivados de condiciones de vida en prisión, excesiva medicalización, falta de abordaje global, escasez de tratamiento psicológico, deficiencias de atención. Se dirigen las críticas de los propios profesionales sanitarios penitenciarios cuando señalan que la priorización de lo regimental frente a lo asistencial, la escasez y motivación de los profesionales, así como la descoordinación con la red asistencial extrapenitenciaria, son carentes de la falta de implicación de algunos profesionales en su trabajo. La cuestión de la medicación, pues, resulta problemática en este contexto, tal y como manifestaron varias de las mujeres entrevistadas. Aquí todo lo solucionan con pastillas. Los médicos, si estás nervioso una pastilla, pero... pastillas. ¿Prepotente? No soy una prepotente. A mí me gusta que me escuchen. María pone de manifiesto una sobremedicación de la que se quejaban también otras presas y expresa una demanda de escucha. Es probable que gran parte del desasosiego que las mujeres encarceladas experimentan se viera aliviado si pudiesen contar con personas que les dedicasen el tiempo suficiente como para escuchar sus cuitas. Al menos ese es el clamor de la entrevistada. ¿Pero a qué puede deberse este abusivo recurso de los psicofármacos para la población penitenciaria femenina? En cuanto a la falta de personal, siendo el hacinamiento un problema endémico en el sistema penitenciario español, no es difícil imaginarse que el personal penitenciario encargado de la asistencia médica se encuentre desbordado y que habitualmente recurra a la solución
que parece más fácil y rápida. Habitualmente recurre a la solución que parece más fácil y rápida, recetar medicamentos. Este tipo de respuesta médica se encuentra también fuera de los muros de la prisión. La respuesta medicalizadora está más orientada a eliminar el síntoma que a tratar la raíz del problema de salud. Pero el problema de la excesiva prescripción de medicamentos para padecimientos psicosomáticos puede tener una lectura más compleja y se puede comprender en la confluencia de diversos factores criminológicos relacionados con las dinámicas del sistema penitenciario y también de manera más general con la tendencia a psicopatologizar los padecimientos de aumento de las dinámicas sociopolíticas y, en el caso que nos ocupa, una interesante caja de resonancia de las dinámicas sociales de género, condiciones estructurales que se encarnan en los cuerpos y la subjetividad de las mujeres presas. El fuerte impacto en la salud mental del encarcelamiento, las carencias sanitarias del sistema penitenciario y saca a la luz las carencias en la atención de las dolencias de las mujeres. La humillación de que son objeto las mujeres en los encuentros sexuales con sus parejas dentro de prisión son una muestra de la objetualización de los cuerpos de las mujeres, que se muestra con elevado coste personal y social del encarcelamiento de mujeres. Pueden proponerse numerosas medidas que pueden paliar tal sufrimiento mientras se encuentran en prisión. Sin embargo, la drástica reducción de los niveles de encarcelamiento de mujeres pobres parece ser la medida más efectiva, tal y como proponen la mayoría de agencias internacionales. Doy paso al compañero Óscar. Adelante, compañero. Un placer haber estado con Cristina y la tendremos mucho por aquí. Haremos programas junto a ella. Un placer. Hablando de las enfermedades y cómo nos mantienen en ese cuadro delimitado por cráneo del que no nos dejan salir, no nos dejan ver más allá, esos límites que no te atreves a superar porque te han puesto la semilla del miedo en ti. Es algo triste que no sepamos ya cómo ser felices, cosas que hacían nuestros antepasados y que nosotros estamos empezando a olvidar, cosas que nos mantienen cada vez más anestesiados. No sabemos ya ser felices, las cosas más cotidianas, una sonrisa de alguien que te saluda por la calle es todo un mundo. Ahora nos hacen vivir en una sociedad en que eso no tiene importancia, date prisa que tienes que ir al trabajo. Hablamos una vez en una obra de teatro que hicimos junto a Cocha, date prisa que tienes que ir al trabajo. Hablamos una vez en una obra de teatro que hicimos junto a Cocha, que le entrevistaremos el próximo programa porque en este no hemos tenido tiempo, era un tema muy complejo, de las prisiones, un colectivo que lleva él para ayudar Unidos Todos Somos Más, que está ayudando también a regiones de Latinoamérica, ayudar Unidos Todos Somos Más, que está ayudando también a regiones de Latinoamérica, diferentes regiones. En la obra de teatro que hicimos hablábamos un poco de todos esos temas, de cómo superar esa cárcel mental en la que nos han tenido mucho tiempo desde que nos hacemos mayores e incluso empiezan a meternos mucho tiempo desde que nos hacemos mayores e incluso empiezan a meternos desde niños. La obra se llamaba Legna y Natro al teatro, secuestro y tortura a Cocha Macarra. Podéis verla, es un poco una obra surrealista con toques así muy quijotescos, pero tratamos de abrir un poco las mentes. Junto a Mario y Cristina, Radio Tirso Libertaria, gracias por haber estado con nosotros. Recordaros que tenemos un compañero en un conflicto, el compañero Fermín de ICS Iztapac, que no vamos a decir dónde es el conflicto ni nada, porque eso es de carácter interno, pero sí que necesita ayuda, compañeros afiliados. Estamos perdiendo el conflicto porque necesitamos mucho apoyo, que quede en la discreción del sindicato, pero por favor, si oís Radio Tirso Libertaria, si estáis viniendo siempre al sindicato, porque siempre veo los mismos compañeros y gente nueva que viene cada tarde, por favor, igual que venir a este recinto, salir de él y empezar de CNT con el compañero Fermín, porque si no su conflicto se va a rendir. Esperamos que os haya gustado este programa y nuestro tema sobre salud mental y os emplazamos a la siguiente semana donde seguiremos tratando los temas que os interesan. Os recordamos comunicaros con el programa de Radio Tirso Libertaria. Nuestro WhatsApp es 69 27 20 15 0 y nuestro email radiotirsolibertaria@cnt
madrid.org. Somos y Cristina Almarcha. un placer haber tenido a Cristina y hasta la próxima. Gracias, compañeros. Gracias, Salud. amigues. Salud y anarquía. Mucha salud. Hola, soy Lili y estamos escuchando Radio Tirso Libertad.